Muy buenas tardes. De frente, lo que no se habla en el deporte. Hoy es una fecha muy importante, nace un programa de frente. De frente es un programa donde vamos a hablar todas aquellas cosas que no tienen que ver con lo técnico, lo táctico, tienen que ver con la política deportiva, con lo que sucede en el deporte en general, lo que no se habla, lo que hace mucho tiempo se requiere en el fútbol de Costa Rica y en el deporte en general. Un programa que no tenga ataduras con absolutamente nada y que donde podamos expresarnos y podamos hablar de todos esos temas tan importantes que están en este momento atacando al fútbol costarricense. Ejemplos de eso, una asamblea que se hizo el 29 de agosto del 2019 con una serie de irregularidades, lo que está sucediendo en este momento en el fútbol nacional en la segunda división. Hay que aclarar todas esas situaciones que están pasando en el fútbol nacional y para eso nace este programa, para que tengamos la oportunidad de saber todas esas cosas que suceden alrededor del deporte. Todo eso que no se dice, lo vamos a decir aquí. Así es que a partir de este momento, en esta fecha tan importante, hoy 8 de septiembre del 2020, nace un nuevo programa, una nueva ventana de opinión donde usted va a tener la oportunidad de saber qué es lo que está sucediendo en el deporte nacional. De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya, Luis. Ya. Gracias, José Joaquín. Qué importante tener la oportunidad de conversar entre amigos, ¿verdad? Ojalá tengamos muchos aquí, con tertulios, que vengamos a tomarnos un café sin ningún compromiso. Eso es lo más importante de esta actividad, de este programa que hoy iniciamos, para hablar, por supuesto que del fútbol, pero vamos a hablar del deporte en general, porque muchas disciplinas en este país tienen alguna problemática y bueno, a veces no nos enteramos. Igual el Comité Olímpico Nacional tenía elecciones dentro de un mes y la suspendieron y se nombraron un año más, ¿verdad? De esos temas vamos a hablar aquí. Y hoy tenemos dos invitados especiales que me voy a permitir leerles rápidamente para que entiendan de qué se tratan. El licenciado Milton Castro Serrano, ex vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, presidente de la Liga de Ascenso, vicepresidente actual del INAFA, miembro del Tribunal Disciplinario del UNAFUT por varios años, miembro del Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos, un tribunal que forjó la ley 7800 y que tiene sus bemoles. 30 años de trabajar en el Poder Judicial como defensor público, juez de fragancia, entre muchas otras cosas que ha hecho don Milton, y por eso lo invitamos a iniciar este programa. Igual el licenciado Noelivo Campos, licenciado en Derecho, 2 veces miembro de la Federación Costarricense de Fútbol, la primera vicepresidente, la segunda como en una vocalía, además fue presidente del equipo de San Vito de Cotobruz cuando estuvo en la segunda división y es candidato a la diputación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Esos son nuestros dos invitados de hoy y hoy vamos a hablar del tema de la asamblea que se hizo, como José Joaquín lo decía, en agosto del año pasado, y me voy a permitir iniciar con don Milton porque en aquella oportunidad Milton estuvo presente en esa asamblea y quiero entrarle con un tema de una vez muy específico. Don Milton, ¿cómo fue el tema del quórum en esa asamblea? Para empezar, antes de iniciar la asamblea. Bueno, primero agradecerles la invitación, muy complacido de estar en el inicio de una ventana nueva de opinión. Ojalá que esta sea la primera de muchas. Estoy agradecido de que me hayan tomado en cuenta y por supuesto comprometido a dar información de calidad, que eso es lo que el aficionado tiene derecho a obtener, y a que esa información de calidad pues obviamente dentro de sus elementos sea objetiva, clara, directa. Pues sí, Luis, con José Joaquín y Noelivo,
claro que en esa asamblea yo fui uno de los asambleístas que en ese momento estaba representando a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, uno de los 6 votos que tiene la Liga Nacional de Fútbol Aficionado. La discusión que se comenzó a dar en relación con el quórum de la asamblea gravitó específicamente sobre algunos aspectos que tenían que ver con algunos de los representantes de la UNAFUT y algunos de los representantes de la Liga de Ascenso, LIASE o Segunda División, como queramos llamarlo. Que dentro de esa presentación que usted le agradezco mucho me haya dado, también está por ahí que fui presidente de esa liga hace algunos años, y entonces le tengo especial cariño y conozco bastante por donde ha ido ahí. Posteriormente me dieron la confianza de ser el vicepresidente, y ya después, por razones que en algún momento se podrán discutir, pues dejé de ser parte de la Liga de Ascenso. ¿Y cuál era la circunstancia del quórum? La circunstancia del quórum es que se determinaba que al menos 2 equipos, si no me equivoco, eran 2 o 3 equipos de la UNAFUT, no tenían la personería jurídica actualizada al día, y no podían ni actualizarla ni presentarla en ese momento porque tenían deudas con la seguridad social, entre otros aspectos. Entonces se discutía que esos equipos no podían ejercer el voto, los representantes de esos equipos, por supuesto. Y en relación con la Liga de Ascenso, lo que se estaba discutiendo ahí es que habían igualmente 2 o 3 asambleístas que habían sido designados a última hora, que habían asumido los puestos que habían dejado asambleístas por diferentes circunstancias, algunos porque ya no eran parte de la Liga de Ascenso, u otros por otras razones habían dejado de ser asambleístas, y a pesar de que esos puestos habían sido nombrados por la Asamblea General, como corresponde cualquier asambleísta ser nombrado por la Asamblea General, habían sido sustituidos 24 horas antes, casi que una designación autoritaria o a dedo por parte de la presidencia de la Liga de Ascenso. Esa discusión se generó dentro de la asamblea, especialmente, y tengo que decirlo así, el tema de la Liga de Ascenso no se discutió tanto dentro del seno de la asamblea, porque se indicaba que era potestad de la presidencia designar a esas personas que iban a sustituir a los que no estaban asambleístas anteriormente nombrados, pero sí se dio una discusión en relación con los equipos que mencioné de la Liga Profesional de Primera División. Sin embargo, siempre se contó con un criterio directo, y voy a decirlo con toda honestidad, lo que yo pensé, un criterio preconcebido. Antes de que se planteara el asunto, ya la persona que resolvió, la cual es un colega mío, y si no me equivoco, yo fui uno de los que recomendé o lo llamé para que estuviera en algún momento en la federación, que es el fiscal actual de la federación, resolvió en segundos todas las propuestas que se hacían, todos los planteamientos, y eso me hacía pensar que ya tenía una idea preconcebida, o sea que ya él había analizado el tema, no sé con quién, o si solo, o con el otro fiscal, y entonces en todos los casos siempre rechazó cualquier posibilidad de que esas personas no tuviesen derecho al voto, indicando diferentes razones. Primero hablando de que de acuerdo con el Código de Comercio las personalidades vencidas podían tener una extensión para que no se quedara céfala la asociación, hablando también de que habían diferentes actuaciones que se habían hecho a nivel notarial para que estas asambleístas pudieran votar. A fin de cuentas, la asamblea se constituyó, y se llegó a votar ya con el resultado que todos conocemos. Licenciado Campos, después de esa asamblea, bueno, tal vez voy a hacer un entremés aquí. Lo primero que se vota, y además del quórum, con la explicación que acaba don Milton, es el informe financiero. Y por supuesto que ya habían 2 bandos totalmente decididos en aquel momento, y la votación quedó 18 a 14, ¿verdad? Y el informe financiero no fue ni discutido en la asamblea,
simplemente se presentó y se votó, porque ya habían decidido que con esos 3 votos que hablaba don Milton y los 3 de la segunda, tenía mayoría, evidentemente los 18. ¿Qué pasa después de la asamblea, don Elivo? Porque el presentar los recursos al registro público no fue de inmediato, se tardó casi 2 meses para llegar a ese consenso entre los 14 representantes que no estaban de acuerdo con lo que había pasado en la asamblea. ¿Qué pasó después, don Elivo? Bueno, muchísimas gracias por invitarme acá a este hermoso restaurante Encontro aquí en Escazú Village, una tarde con personas de mucho conocimiento a través de la historia del fútbol costarricense. Definitivamente la asamblea del 23 de agosto del 2019 cuenta con un montón de inconsistencias que al final de la historia el Tribunal Registral Administrativo establece que hubo una irregularidad por parte de la Liga de Ascenso, en donde 3 de sus representantes fueron a esta asamblea que no tenían la legitimidad para ejercer el voto, y que la federación debe subsanar esta irregularidad. Después de la asamblea, yo creo que todos salimos muy golpeados, porque al haber existido tanta inconsistencia en esa asamblea, pues uno se da cuenta que esa asamblea solo era para elegir al actual presidente de la federación y el actual comité ejecutivo, que está representado por 5 miembros de la Liga de Ascenso, 3 de la primera división, 1 del fútbol femenino, y bueno, ya todos conocemos la renuncia de doña Marjorie Cibaja, que era del grupo opositor, y Rodolfo Villalobos, nada más, 5 de la Liga de Ascenso. Una estrategia muy bien manejada, porque yo creo que la Liga de Ascenso nunca ha tenido 5 de sus representantes. Pero casualmente esa asamblea fue el 23 de agosto del 2019. 5 días después, la Liga de Ascenso tiene su asamblea ordinaria que realiza todas las segundas quincenas, después de la quincena del mes de agosto, y lo que hacen es tratar de ratificar que 3 de sus delegados, o al menos 2, porque uno es resorte, el presidente, 2 de ellos que fueron escogidos por el comité director, que no fueron escogidos en una asamblea ordinaria como legalmente debe ser, fueron ratificados. O sea, primero voy, me meto y robo el banco, me llevo la plata, la disfruto un ratito, después la devuelvo y me perdonan. Pero no, Elivo, yo creo que no hubo una ratificación, usted sabe, porque me parece que simplemente fue el informe del presidente. Fue un informe del presidente y la asamblea aprobó el informe del presidente. Aprobar el informe del presidente. Pero eso no es ni una ratificación tan siquiera. Yo les comentaba a los compañeros, algunos de los disconformes de esa asamblea, que el señor presidente me había dicho que existía un reglamento que elegía, que ellos tenían la facultad legal de elegir a los delegados o representantes de la Liga de Ascenso que hicieran falta. En este caso, pues habían 2 delegados indiscutiblemente que no iban a poder estar, que recaía sobre Jicaral y sobre Sporting San José, y que ambos ya no iban a estar. Pero vamos a ver, es que aquí en este tema hay cosas que de veras a veces el aficionado no tiene como muy claro. Muy bien. A mí me da la impresión, por lo que estamos conversando aquí, es como decir, esta gente llegó a votar sin cédula. Así es. Entonces, el tamaño del error o del horror que se cometió en ese momento, ¿verdad? Es decir, es una asamblea donde va a ir gente a votar, donde no tiene su identificación para poder votar, es un asunto grave, es delicado. Pero no solo eso, también, por lo menos dentro de lo que uno se informa, porque uno no estuvo ahí en asamblea como para poder, ¿verdad?, tener un mayor criterio, pero que en algún momento hubo una intervención de alguien de CONCACAF para decir que no, todo esto está perfecto, no hay ningún problema. O sea, yo pregunto, no conozco la materia, ustedes son los jurisconsultos, pero a mí me queda la duda, ¿qué potestad puede tener alguien quien no conoce de la reglamentación ni de las leyes de Costa Rica para venir a decir que eso está en orden y que no hay ningún problema para nombrar a Luis Rodolfo Villalobos y al resto de gente en el comité director de la Federación de Fútbol? O sea, a mí me queda esa duda. No solo usted, yo creo que aquí habemos 3 abogados, ¿verdad? El señor licenciado Milton Castro, el señor Luis Peraza y mi persona, que al día de hoy yo no puedo entender qué me le ha pasado al registro público. O sea, definitivamente al menos 2 delegados de
legitimidad a votar. Ahí el Tribunal Registral Administrativo, en su resolución de notificar el 30 de junio, dice que en su por tanto, que convoquen a una asamblea para que nombren a las personas que fueron y los que los sustituyeron, o sea, los que hicieron falta sean sustituidos por los que fueron. Un año después, y que la asamblea que hicieron el 17 de julio del 2020, una asamblea virtual, donde los estatutos de la Liga de Ascenso no lo tiene establecido en sus estatutos, los ratifique. O sea, yo no puedo entender cómo una institución tan grande como es el registro público, tan de gran envergadura y responsabilidad de seguridad jurídica, no haya dicho, señores, fueron a votar personas que no tenían legitimidad, que no fueron escogidos. Esto se repite. O sea, esa es mi gran preocupación. Yo no sé si el licenciado Milton Castro, el licenciado Peraza, todavía tiene una respuesta jurídica para esto. Pero inclusive me llama... Pero, vamos a ver, no digo, aquí hay un tema. Se dice, acaba en la intervención que hizo Milton habla que el fiscal de la federación hizo una serie de aclaraciones y que diciendo que estaba en regla y que no hay ningún problema si no tiene la personería al día porque no puede quedar acéfala y bueno, una serie de argumentaciones. Yo me pregunto, en ese momento en la asamblea también están ustedes, los abogados, los que conocen de la materia. ¿Cómo se puede permitir que una asamblea continúe con esa serie de inconsistencias y esa serie de problemas? Es lo que uno no logra, o sea, la gente no entiende. Yo le respondo, hay 32 personas presentes, hay un visor de FIFA invitado, que el visor lo que hace es ver, la palabra lo dice, ver, fue presentado como un visor, pero él intervino. Pero entonces, si era un visor y intervino, ¿cómo permite la asamblea que él interviniera? Es un tribunal electoral, tenés una comisión electoral que es la que está guiando el proceso y son ellos los que mandan en ese momento. Una comisión electoral que permite todo ese tipo de cosas, estamos hablando de bueno, Cuti, esa comisión electoral estaba compuesta por el mismo fiscal que se estaba hablando, que lo van a reelegir ahora el 11 de septiembre, en la próxima asamblea de la federación, que tiene ya casi 7 años de estar ahí, que por esas casualidades de la vida, no casualidades, comparten de acuerdo a la página de la Dirección Nacional de Notariado, el señor Alexander Chacón y el señor don William Sequeira comparten la misma dirección de oficina. Yo quiero hacer una pregunta aquí para Milton, porque cuando Milton empezaba lo que sucedió en la asamblea, habla de, eran 4 equipos que no tenían personalidad jurídica, me acuerdo de Grecia, Saprissa, me parece que San Carlos y Santos. Pero la pregunta, porque después cuando Noel Ivo interviene y dice que hay una resolución, más o menos, vamos a hablar del término tico que usamos, palangana del registro público, donde dice que con una reunión, una asamblea que se subsane todo, que me parece una barbaridad. Pero hay una cosa más grave, Milton, no solo que yo puedo subsanar la asamblea, pero todos los actos que sucedieron durante ese año en el comité director de la federación son nulos, uno. Y lo otro que me preocupa de esa resolución que está diciendo Noel Ivo, es que el registro público no habla nada de los 4 equipos de la primera división. No, vamos a ver, es que ese es el punto, y yo quiero, y me encanta que Cuti nos tire duro, porque me está tirando duro con toda la razón. Yo estaba en esa asamblea, entonces ¿qué hice yo? Voy a don José Joaquín, Luis y Noel Ivo, yo tengo una lista de particularidades que se dieron en esa asamblea que no se han dado en ninguna asamblea en el país, en todas las que yo he participado, de cualquier tipo de asociación y de cualquier tipo de organización. Ya le voy a contestar ese punto, Luis, y vamos a comenzar muy rápido y voy a hacer lo más breve posible. Número 1, el fiscal que tenía que ser la comisión electoral, porque así fue como lo decidió el comité ejecutivo, o sea, no nombraron comisión electoral, a pesar de que eso fue uno de los reclamos que yo directamente hice. Me dijeron que el fiscal es la comisión electoral, o sea, él es el fiscal. Como comisión electoral tuvo que intervenir para determinar la legalidad del quórum. Entonces ya había como una
exceso de funciones del fiscal y yo creo que estaba resolviendo aspectos que en ese momento tenían que haberlo relevado, y para eso hay otro fiscal que no habló para nada. Pero además de eso, había una persona que había venido de FIFA, o sea, que la convocaron desde antes. ¿Para qué? Discúlpenme, pero uno no trae a nadie. Yo estuve en ese comité ejecutivo, he estado muchas veces en esas asambleas. La gente de FIFA se trae, y me acuerdo que en paz descanse mi buen amigo Hermes Navarro, solo cuando traen plata, porque para lo demás traerlos es hacer enredos y es comenzar a tener problemas. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que algo sucede dentro de la organización, pero ese señor que vino, que venía supuestamente como visor, no venía como visor, venía como la voz oficial de FIFA, y lo que llegó a hacer fue a respaldar la posición del oficialismo y a decir que todo estaba bien, que no importaba que los equipos tuvieran deudas, que no importaba el tema de la personería, y que la ley costarricense, no dijo costarricense, pero que la ley de cada país no estaba por encima del tema FIFA, entonces que para FIFA sí podían votar. Ese es el segundo punto. O sea, el primero, el exceso de funciones del fiscal; el segundo, el que ya llevaron de previo a una persona que venía desde FIFA. Pero ojo, en un momento determinado, cuando se dio toda esta situación, entonces el grupo que no estábamos de acuerdo con la continuidad del comité ejecutivo, pedimos un receso para conversar a ver qué íbamos a hacer, si íbamos a abandonar la asamblea, porque esa era una posibilidad, o si íbamos a mantenernos ahí y qué íbamos a hacer, porque ya sabíamos que teníamos la desventaja. O sea, es muy fácil, 1 más 1 son 2, o sea, si perdimos en las primeras de cambio íbamos a perder todas las otras elecciones. Le consultamos también a una persona que para nosotros merecía todo el respeto, porque era el que se iba a postular para el puesto de presidente por parte del grupo que estábamos apoyando nosotros, que era don Jorge Hidalgo. Y se decidió no abandonar la asamblea por un tema de responsabilidad, y entonces tuvimos libertad de ejercer el voto a los candidatos que consideráramos. Por supuesto, primero votamos por don Jorge y no ganamos la presidencia. Pero en esos minutos, que el receso fue por 10 minutos, duramos 14, nos pasamos 4. Cuando llegamos al recinto, ya la asamblea tenía 4 minutos de haber comenzado. O sea, tenían un cronómetro en la puerta, y entonces a los 10 minutos exactos se metieron los 18 votos, y en 4 minutos votaron toda la agenda. Aprobaron el informe económico, aprobaron el informe del presidente, aprobaron, bueno, el informe del presidente no, porque después lo dio, aprobaron todos los informes y el informe económico. Y se aprobó que no se iban a leer ni a discutir. Cuando nosotros llegamos, vamos ya al informe del presidente de la elección, pero bueno, los otros puntos de agenda ya los acabamos de votar. En 4 minutos que nos atrasamos lo votaron, para no entrar a discusión. Ojo, qué particularidad también. Pero voy con la última. Cuando entonces pudo dar el informe el señor presidente, entonces varios de nosotros, en los que estaba yo sumado, le pedimos a la comisión electoral, que era el señor fiscal, que le diera la oportunidad a nuestro candidato antes de la elección de dirigirse a la asamblea. Entonces ya ahí la comisión electoral no funcionó como comisión electoral. Dijo el señor fiscal, no, eso le toca a la asamblea decidirlo. Y le digo, no, pero usted es la comisión electoral, es un tema de elección, es el espacio para el contendor, estamos en un país democrático, lo menos que se le puede dar es la deferencia al candidato opositor para que hable a la asamblea. No puedo decidir eso que lo decía la asamblea, y adivinen qué, de ahí perdimos 18-14, ¿ah? Entonces don Rodolfo dio su informe, y don Jorge Hidalgo no pudo ni siquiera entrar al recinto, ni siquiera dirigirse a la asamblea. Y después de eso se dieron las elecciones, y con el resultado que todos conocemos. Pero como última particularidad, como hacía falta introducir a una dama por el tema de género, entonces ahí sí nos llamaron al grupo opositor, porque la única dama que quedaba ahí era la candidata doña Marjorie, la señora a la cual respeto mucho, y que presentó una renuncia que ya la mayoría de la gente conoce. Tal vez hablamos de eso un poquito ahora. Y entonces sí, le abrieron el espacio a ella para... Entonces la Liga Deportiva Alajuelense, que la señora tiene afinidad con ellos, pues la postularon, a pesar de que fue el puesto supuestamente del INAFA el que ocupó la señora. Entonces, lo que quiero decirles es que ahí se dieron una serie de cosas que no pueden ser. Si estamos dentro de un ambiente transparente, había que dejar hablar a los dos candidatos.
si estábamos dentro de un ambiente de transparencia, de absoluta claridad, teníamos que haber discutido los informes económicos. No tenía por qué hacerse esas decisiones tan atropelladas. ¿Y saben qué es lo más curioso de todo esto? Que si tenían los 18 votos, ¿por qué no tuvieron la confianza de hacer todo como se debía hacer, en regla, y ganar las elecciones? Bueno, tuvieron que hacerlo todo muy atropelladamente, y eso a mí todavía no me termina de calzar. Don José Joaquín, vamos a ver, don José Joaquín Aguilar, en una final de fútbol, porque entre partidos fueron empate, pero en una final de fútbol hay solo un campeón, y no es malo perder, pero en buena lid, con las reglas como tiene que ser. Si sale el campeón de un campeonato, sale el campeón del mundo o de una liga. Aquí lo que sucede es que existieron inconsistencias que no permitieron que los perdedores se fueran tranquilos para la casa. E inclusive yo puedo decir que el famoso reglamento que decían en la segunda división o en la liga de ascenso que existía, no existía tal reglamento. Es más, porque lo saqué el 31 de agosto de este año. Ese reglamento fue presentado el 31 de julio de este año para normar las actuaciones y formas de elección de estos delegados. Y el registro público los rechazó. O sea, lo que ellos hicieron el 20 de agosto del 2019, un documento para enviarle a la federación que podían votar estas personas, un año después lo presentan al registro público. Y el registro le dice que menoscaba todos los principios democráticos de elección del IAS de acuerdo al artículo 65 40 y 55 de la ley 7800. O sea, ellos trataron de legitimar un año después lo que hicieron un año anterior, lo que hicieron el 20 de agosto del 2019. Y el registro público no les escribe ese reglamento diciéndole, ustedes no pueden hacer esto. Entonces, si el mismo registro público, que esas son las cosas que a veces uno no logra comprender del registro público, está diciendo que menoscaba los principios democráticos de elección de estas personas de la Liga de Ascenso, ¿cómo el registro público les está dando oxígeno? Perdón, el por tanto no dice que hagan una asamblea y ratifiquen, lo dice lo dice considerando que lo que debieron haber hecho en la asamblea del 2018 era decir las personas que fueron a votar ese día y quienes los sustituían. Pero ya ese evento pasó. Donde ellos hacen ese informe de la Liga de Ascenso, que fueron a esa asamblea, que fue aprobado el informe presidencial, ya pasó. O sea, no puede ser que un año después, y aún sabiendo el registro público que les rechazan un reglamento con el que ellos se facultaron que no existía, que está atropellando la democracia, hoy el registro pretenda solucionar algo que a todas luces no hay forma de corregir. Ya el acto se dio, ya la votación se dio. Bueno, yo he venido apelando a la transparencia de la Federación de Fútbol, que si los actuales miembros del comité ejecutivo, bueno, que ya tienen -1, tienen el liderazgo, el convencimiento, la vocación, que llamen a una asamblea nueva. ¿Cuál es el miedo? A que los reelijan. No hay ningún problema, que lo reelijan de acuerdo a todas las subsanaciones que dice el registro público que deben de hacer. Tener la representación de los 12 equipos de la primera división a derecho, los 7 delegados de la Liga de Ascenso legitimados y a derecho, igual los 6 del INAFA, los 3 de fútbol femenino, los 2 de sala y los 2 de playa. Pero les hago una pregunta a los dos porque no me la han contestado. ¿Qué pasó con los representantes y las personalidades jurídicas de los equipos de primera división? Porque el registro público no ha dicho nada de los 4 equipos de primera división que no tenían personalidad jurídica, porque lo que dicen ellos, y yo entiendo por supuesto, que es que la federación está compuesta por 6 ligas, sí, pero los presidentes de las 6 ligas no votan en la asamblea, porque cada liga tiene una representación de 2, de 3 o de 4 o de 12 delegados en el caso de la UNAFUT, y esos delegados son los que tienen que estar bien nombrados. En el caso de la UNAFUT, sus 12 presidentes tenían que tener personalidad jurídica para poder ejercer el voto. Sin embargo, el registro público no hace mucha alusión a eso, sino se mete en que el cuento es que la UNAFUT es la afiliada a la federación y no los clubes directamente. Lo que yo entendí en ese voto, el voto 02, bueno, ahorita no lo recuerdo de memoria, es que lo que dice es que los
asociados Sí, de la UNAFUT, a la hora de hacer asambleas en la UNAFUT, deben tener la personería al día. es correcto. O sea, los 12 clubes, cada vez que la UNAFUT haga a futuro una asamblea, sus 12 asociados tienen que tener la personería al día. Ujú. Que las decisiones que ellos tomen, Ujú. ¿verdad? van a ir a la federación, en este caso. Pero no es correcto eso. Bueno, pero eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Estoy diciendo que en el caso de la Liga de Ascenso, que son 18, Sí. tienen que tener la personería al día para ellos que tomen. También cosa curiosa, ahora que usted menciona eso y que me acuerdo de la Liga de Ascenso hace una asamblea, la supuesta asamblea de subsanación, entre otros puntos, el 17 de julio de 2020, o sea, hace mes y medio, por ahí anda la cosa, ¿verdad? Que en el punto, que en el caso, a lo personal me interesa, que es esta parte que ellos tratan de subsanar, porque ellos dicen que el registro les dio la luz, ¿verdad? Porque el registro dice en el considerando que lo que debieron, palabra debieron, no deben. Es que es muy diferente. Deber a debieron son dos cosas diferentes. Pero bueno, yo espero que el registro, por favor, reconsidere esto, ¿verdad? Esa asamblea que le hicieron virtual, que en apariencia, los estatutos de la Liga de Ascenso no los tiene, pero ahora me salen con un cuento de que hay un voto constitucional que dice que las asociaciones que no lo tienen prohibido sí la podían hacer. Se saca un as de la manga. Es que esas son las cosas que a uno le preocupa. Pero bueno, independientemente a eso, revisando la asamblea de la Liga de Ascenso de esa fecha, resulta ser que cuando hacen la conformación del quórum o revisan quiénes son el quórum, y me lo sé de memoria, el número 2 es Uruguay de Coronado, representado por una Silvia, creo que es la secretaria, no sé. Y la número 16 es Uruguay de Coronado, representado por Freddy Campos, su presidente. Y el número 17 es Casuseña, pero está ausente. Cuando tocan el punto número 1, que es La subsanación. La subsanación, dice que estando presente el quórum, los 17 votan afirmativamente. Entonces yo me digo, primero presentes, ¿qué es presentes? Presentes es presencial. Bueno, vamos a quitar la palabrita presentes. Pero dice que por unanimidad, los 17, ponen el número 17, por unanimidad. Y entonces yo me hago la pregunta, pero suave, Uruguay está haciendo 2 veces ahí, está 2 veces. Y Escasuseña dice que está ausente. Entonces hay algo malo. Yo insto al registro público a que revise eso. Pero también hay otra cosa. En esa misma asamblea, como es una asamblea extraordinaria, también un punto era elegir al fiscal y al secretario, porque el ex secretario, don Fabio Benzo, que Dios goce, falleció hace unos meses, y el fiscal había renunciado, que es el señor Alexander Chacón, que está ahorita en el comité ejecutivo, y que bueno, eligen al señor Alexander Chacón, porque también me lo sé, los estatutos de la Liga de Ascenso dice que el vocal sustituirá a los miembros del comité director, excepto al presidente, en ausencia. Pero si ahí eligieron a un secretario y estaba presente en la pantalla de su computadora, a través de Zoom, él no está ausente. Resulta que esa acta está firmada por el vocal, que es un señor de Turrialba. El primer acto que hace un secretario nombrado en una asamblea es firmar esa acta. Así es. Y no está ausente. Entonces, claro, en este momento el registro público está en una etapa de ejecución, en donde ya no hay, digamos, recursos que pero presentar. vamos a ver, no me quiero desviar del tema porque estábamos en la asamblea del año pasado, pero en esa asamblea de la segunda, o la Liga de Ascenso, participa Liberia, que no tiene personería desde el 31 de enero del 2020, y no va a tener personería porque tiene unas deudas con la caja y otras situaciones muy complicadas. Bueno, entonces ya el voto del tribunal dijo que no podía votar. Bueno, por eso, pero votó. Y votó también Santa Rosa, que le debe dinero a la Seguridad Social en las mismas circunstancias. Pero bueno, no me voy a meter todavía con el tema de la Liga de Ascenso. El punto es, me devuelvo los 4 equipos de la primera división. Vamos a ver. Entonces, no dice nada el registro público. Lo que dice el registro público es que el afiliado es la UNAFUT, no los clubes. Así es. ¿Verdad? Eso es lo que dice, y Así que es. por eso no se mete en ese tema. Que eso es un tema de la asamblea de la primera división. Pero es que ese es un tema, estamos de acuerdo que es un tema de la UNAFUT, pero es que esos 12 presidentes tienen derecho a voto por ser presidentes en la asamblea de la Federación Costarricense de Fútbol. Ya no es la UNAFUT, porque la UNAFUT no vota, votan los presidentes. Y hay 4 con personalidad jurídica
Votan los vencía. representantes de cada club. No, es que el representante legal De cada club se jurídico es el presidente y él puede delegar por acuerdo de junta directiva en X persona, por acuerdo de junta directiva. Entonces, esa parte del registro todavía no termino de entenderla, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Que vea lo que dice Milton, la discusión se centró en la asamblea con los equipos de la primera división, no se discutió mucho de la segunda, pero después el registro público, cuando salen sus resoluciones, sale nada más con la segunda, con la liga de ascenso, y no sale con es que el tema de la primera división. Ahí no se sabía, porque muchos creíamos, licenciado Milton, hasta yo, porque yo tenía conversaciones a diario con el presidente de la liga de ascenso, don Sergio Hidalgo, en donde él me decía que tenía un reglamento, y yo porque tenía que pensar que él me estaba faltando la verdad, no tenía que pensar, o sea, no tenía por qué. Después me doy cuenta que ese reglamento no existía inscrito en el registro público. Ahora me doy cuenta que un año después lo intentaron inscribir, pero en ese momento no existía. Ellos la decisión la toman un martes antes de la asamblea del viernes, y el miércoles 20 envían un documento diciéndole a la federación: estas son las personas que votan. Pero ellos en el martes en el comité director escogen al señor Roy Telles de presidente de Golfito, a Alexander Chacón, que en ese momento fungía como fiscal de la Liga de Ascenso, y a Ladio Carranza, quien es tesorero de la Liga de Ascenso y tesorero actual de la Federación de Fútbol de Costa Rica. Vamos a ver, es que, no sé, esto de veras que provoca risa, porque vea, Milton Castro, Olivo y don Luis Peraza. O sea, no puedo entender. Esto desde que me tomé el primer sorbo de café, estoy conversando con ustedes, lo único que hemos hablado de irregularidades, inconsistencias, o sea, gente sin personería jurídica, representantes de segunda división mal nombrados, un miembro de CONCACAF que viene de visor y que ya al final no era visor, sino que era fiscal, porque él dice que todo está en orden, No, y que opinó, ¿verdad? Una asamblea donde el presidente Luis Rodolfo Villalobos, una de las cosas que más ha pregonado desde la primera vez que asumió la presidencia fue la transparencia de una federación. Se firmó un documento de transparencia. En el 2015. Entonces, ¿cómo puede existir transparencia en una federación con esta gran cantidad de inconsistencias que resumiéndolo es eso? O sea, gente que llega a votar sin cédula, un visor que viene de CONCACAF, que no me explico cómo ese visor primero habla de que las leyes no tienen que meterse en este tipo de cosas, pero no estamos hablando de las leyes comunes o de cosas comunes, estamos hablando de otro tipo de leyes que cobijan a las asociaciones, que tienen que ver con el derecho de las asociaciones. Pero además, lo que dijo no es cierto. Es decir, vamos a ver, los reglamentos de la FIFA jamás están por encima de la reglamentación de este país, la normativa. Eso es una aberración, y eso lo sabían todos los abogados que estaban en esa asamblea. Lo que pasa es que como es de FIFA, de ahí entonces hay que respetar, pero eso es una barbaridad, porque acaso que los estatutos de la FIFA son un tratado internacional, tan siquiera, nada que ver, y aquí no estamos hablando del tema deportivo, es que la FIFA rige en el tema deportivo, cómo se juega, si 11 contra 11, si son 5 cambios, si son 3, pero aquí estamos hablando de un tema registral y de asamblea, que tiene que ver con las leyes nacionales, y entonces, una persona, lo que pasa es que lo que dice Milton, cuando usted dice es un visor, pero le damos la palabra para, como acaba de decir don Olivo, se tuerza, porque viene torcido, ya eso es otro tema, ¿verdad? Pero Luis, pero sobre ese punto, Luis, disculpa, porque yo quiero que quede claro, o sea, no es que el señor vino por casualidad, ¿verdad? Lo trajeron a propósito, ¿verdad? Y no es que el señor vino a fiscalizar que todo estuviera bien, no, él vino a dar una dirección de cómo tenía que hacerse la asamblea, no opinó. No, él dijo, sí pueden votar esos equipos, sí pueden votar porque para FIFA está bien, para FIFA no importa eso, entonces esos equipos votan y para FIFA está correcto. O sea, eso no fue una opinión, eso no fue un criterio de un visor y eso no fue que llegó a ver si habían problemas o no en Costa Rica, no, llegó a dar una directriz. Y perdónenme, pero una directriz que ya la traía conversada, porque ni siquiera tuvo los documentos que revisarlos. Eso fue lo más curioso. En la asamblea no revisó documentos.
simplemente se le planteó el asunto y lo resolvió. Y dijo, esta es la línea. Pero vamos a ver, en aras de la transparencia, uno le pregunta a cualquier ciudadano de este país, como lo dijo usted, don José Joaquín Aguilar Cuti, usted le pregunta a cualquier transeúnte de este país, cualquier conciudadano, y le dice que 2 personas no podían votar ese día y votaron, la lógica y la razón dice que esa asamblea es nula. Es que alguien me puede decir a mí que alguien va a una asamblea, vota sin tener legitimidad ni el derecho a votar, y después, un año después de que han pasado muchas cosas, va a validarse un acto de esos, que está demostrado, porque se demostró, no fueron elegidos de acuerdo a los estatutos de la Liga de Ascenso en una asamblea ordinaria, y la Junta Directiva o Comité Director de la Liga de Ascenso no tenía la facultad de elegirlos. Ya vamos a venir con eso. Licenciado, vamos a un corte y ya regresamos. De frente, lo que nadie habla en deportes. De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos. Continuamos. Don Milton, vamos a ver, haciendo como una recapitulación de todo este tema. Entonces, podríamos decir que teníamos 3 o 2 votos mínimo de la Liga de Ascenso que no estaban correctamente nombrados, y de los 4 votos de la primera división, 3 votaron a favor de la posición de don Rodolfo. Ahí estamos hablando de 4 o 5 votos de los 18 que estaban en la asamblea. Eso significa que la asamblea hubiera quedado o 14-14 la votación, o 13-14 a favor de don Jorge Hidalgo en la votación de presidente. Y entonces uno dice, no entendemos al registro público. Luis, es que ese es el punto. Mire, si no hubiera sido relevante el que esas personas votaran, relevante no desde el punto de vista jurídico, porque ya dijimos que sí lo es, por supuesto que sí lo es, pero si no hubiese causado agravio, entre comillas, un término que yo utilizo mucho, o sea, si aún hipotéticamente suprimiendo esos votos seguía ganando la persona que ganó la elección por diferencia, porque era mucha, pues a veces podríamos decir que hasta la discusión sería un poco estéril y sería una discusión más que todo pedagógica de lo que no se debe hacer desde el punto de vista jurídico. Lo que pasa es que si suprimimos esos votos, como usted dice, yo estoy seguro que ese día, no estoy seguro quién hubiera ganado, para todo lo contrario, estoy seguro que ese día no se hubiera elegido presidente, porque a lo sumo hubieran quedado empatadas las 2 posiciones, y muy probablemente iba a ser muy inflexible el asunto, hubiese tenido que darse varias votaciones y probablemente hubieran seguido empatados, y lo menos malo es que la asamblea se hubiese terminado sin poder elegir al presidente. Creo que eso hubiese sido lo que pasó, y cuidado, en el mejor de los casos para la oposición, pero que tampoco quiero decir que eso iba a suceder, hasta podría haber existido la posibilidad de que don Jorge Hidalgo ganara por un voto. Entonces, no estamos hablando de algo peccata minuta, es algo muy importante, porque esos votos definieron la presidencia
de la federación por los 4 años que estamos viviendo. Conclusión, don Olivo. Bueno, primero que aquí estamos disfrutando de este rico café de Il Encontro, un restaurante italiano muy delicioso acá en Escazú Village, para que vengan a este rico restaurante que hoy nos acogió en esta linda entrevista, en esta linda tarde de opinión, de conversación, ¿verdad? Las cosas que son difíciles, porque sí, uno se preocupa y debe ocuparse. Yo fui parte del comité ejecutivo de la Federación de Fútbol 2011-2015, del cual me siento muy orgulloso, de Brasil 2014, de 2015-2019, de lo que ha sido difícil, y como vuelvo a repetir, no es malo perder, pero perder bien, con transparencia, con legitimidad y a derecho. Pero cuando hay inconsistencias que fueron inclusive detectadas por el registro público y en un tribunal, señores, ¿qué nos pasa? O sea, las detectan pero los perdonamos, las detectan pero se arreglan. O sea, ¿qué estamos jugando? Entonces, mejor, como usted hizo una pregunta, ¿qué pasó después de esa asamblea? Mejor los 14 asambleístas disconformes no hubieran pedido. Así es. Y simplemente el registro les hubiera mandado una nota que les diga, mire, ustedes cometieron una falta, porque sería una falta. O sea, no es ni siquiera mayor, leve. Fueron 2 personas que no podían votar. Hagan una asamblea para que lo legitimen y se acabó. ¿Cuál es el mensaje que el registro público le está mandando a este país? A un país de derecho, que vela por la seguridad jurídica, y más el registro público, una institución donde todos guardamos nuestro carro, nuestra casa, nuestras sociedades, marcas y muchas cosas más. Así una es. institución de credibilidad al 100%, donde el registro nacional guarda la historia también de este país. Y no es posible que hoy el registro público, a no sé cuánto, vaya a fallar diciendo que 2 personas que fueron irregularmente, como lo dice el voto, irregularmente fueron a votar a una asamblea que debe subsanarse, se les perdone eso. O sea, quiere decir que el día de mañana yo llego a la asociación de desarrollo de San Vito Cotobruz, de mi lindo y cartón querido, donde soy, sin estar inscrito, voto, y con mi voto elijo al presidente. Así es. Sin estar asociado. Y que después el registro de asociaciones diga, Beto, mira, hagan una asamblea para que lo incluyan, asocien, sí, sí. para que lo asocien. Y ya después, entonces el voto quedó válido para el presidente que quedó electo. Eso es una barbaridad, eso es improcedente. Don José Joaquín. Bueno, muy triste todo esto, ¿verdad? Es muy triste porque lo que denota es esa orfandad que tiene la Federación de Liderazgo. O sea, una federación cuando no tiene un liderazgo, porque hay una cosa que no se puede ir a comprar a cualquier lado, y es la clase y la elegancia. Cuando usted tiene un presidente que si está seguro de lo que está haciendo, lo primero que hace, señores, esta asamblea está nula, vamos a hacer una nueva asamblea, ¿verdad? Porque tiene esa categoría, tiene esa clase. Pero aquí lo único que podemos concluir es que la Federación Costarricense de Fútbol en este momento, para los que no conocemos la letra menuda de la ley, ¿verdad? En realidad es una federación de mentirillas. Es una federación de mentirillas, porque no existe, He oído palabras como estas, la famosa inmovilización de la personería jurídica, que yo le entiendo como algo que usted no puede hacer un acto o hacer actos, porque en ese momento es como si no existiera. Le voy a poner un ejemplo, don Joaquín, muy importante eso que acaba de decir. Vamos a ver, eso significa que la Federación de Fútbol ahorita, en este momento, tiene que escribir el reglamento disciplinario para, vamos a ver, resolver los problemas de los equipos de primera división, porque ellos tienen el comité, el comité de disciplinario, el tribunal disciplinario pertenece a la federación, es quien tiene que escribir el reglamento disciplinario. Como está esa fiscalización allá, la federación no puede escribir en ese reglamento. Lo presentaron, don Luis, lo presentaron al registro y fue rechazado, no se bueno, lo inscribieron. para que usted Don Milton, entienda. usted que fue
presidente o miembro o sea, comité disciplinario. Presentaron ahora el 14 de agosto. Insisto que eso es, no digo, insisto que eso, voy con el mismo ejemplo de la cédula. Eso es como que yo vaya a cambiar un cheque sin cédula. Así es. ¿Cómo está jugando los Entonces, equipos de primera no división? no puedo firmar absolutamente nada. No, Está anotado, no escrito. Vea lo que sucede, aquí para que ustedes entiendan la envergadura de este asunto, de que tiene la federación anotado en su expediente administrativo, es que las sanciones que han puesto en estas primeras 4 fechas el comité disciplinario no tienen ninguna relevancia porque no tienen un reglamento inscrito, y la ley de este país dice que yo tengo que inscribir en el registro público el reglamento disciplinario y todos los demás. Una pregunta, entonces quiere decir que desde que se hizo la asamblea, y la asamblea con esa serie de inconsistencias y todo lo que ha dicho el registro, todos los actos que ha hecho la federación desde esa asamblea hasta hoy no tienen validez. Así es. Así lo puedo entender. Sí, pero bueno, el registro, ¿verdad? así O sea, consideramos. No tiene ninguna validez. Lo único que ahorita es que en el caso del reglamento disciplinario, ya el registro público le dijo a la federación que no lo puede escribir porque tiene esa anotación. Aquí lo único que sería... Pero si no lo puedo inscribir, ¿cómo va a sancionar? Eso pues lo están sancionando. Aquí lo único que uno dice, y pasan estas cosas en el fútbol, es que la UNAFUT venga y diga que como los afectados son los equipos directamente, entonces la UNAFUT va a escribir el reglamento disciplinario para que lo aplique la Federación de Fútbol, ¿verdad? Porque es un tema que se puede dar, no es legal. No, Luis, pero vea, Luis, aquí no hay que tapar el sol con un dedo. Todas las sanciones que se han aplicado desde la fecha 1 hasta la fecha 5, creo que fue la última que se jugó, para cualquier abogado o para cualquiera de mis estudiantes de Derecho que están en segundo año, son ilegales, porque no hay un reglamento que la sustente. Así es. ¿Por qué no ha explotado el globo? Porque a ningún equipo de arraigo nacional le han suspendido un jugador 4 o 5 fechas, ojalá sea un jugador vital, un jugador líder. En el momento que eso pase, cualquier abogado toma el asunto, presenta una gestión en contra de esa sanción, y ¿qué va a suceder? Tienen que eliminársela, porque no hay un reglamento que justifique eso. Hasta ahora creo que los equipos se están fumando la pipa de la paz y sacaron la banderita blanca y saben que el reglamento no está escrito, pero eso no va a pasar cuando realmente hay una sanción grave contra un jugador. Y es más, voy a ser mucho más duro, podría ser una situación gravísima la que pase, pero sin reglamento no se le podría sancionar al jugador, al dirigente o a la persona que cometa esa falta. O sea, profesionalmente eso es inadmisible. Una liga profesional no puede jugar sin reglamento disciplinario inscrito. Permítame decir lo siguiente: al tomo 2020, asiento 438264, presentado el 14 de agosto del 2020. Ahí lo tiene la UNAFUT, lo tienen los equipos de la primera división, para que se den cuenta, y dice textualmente: asociación inmovilizada administrativamente no puede inscribir ningún documento. Ahí está. Entonces, para poder entender esto, un jugador de primera división, puede pegar nomás, Sí. y le tienen una sanción de 25 partidos. Así es. Y ese mismo jugador presenta Así es. una apelación, como está Así es. Ajá. Sí. Así es. Así es. Ese es exactamente. De la práctica. Es que hay otra cosa peor. Juti, perdón, don José Joaquín, por cariño le digo Juti de hace muchos años. Si la FIFA se da cuenta de eso, la FIFA va a sancionar al jugador, porque la FIFA va a decir: no puede ser posible que el jugador que le pegó una trompada a un árbitro, como no está inscrito el reglamento, entonces quede sin sanción. Entonces la FIFA lo va a sancionar, pero junto con el jugador, ¿a quién más va a sancionar? Al fútbol profesional costarricense. Va a decir: ese fútbol no puede participar si no tiene firmado inscrito un reglamento disciplinario. Es un requisito mínimo. Es más o menos como el querer salir a pasear sin echarle combustible al carro. Bueno, yo creo que hemos tocado suficiente el tema de la Asamblea de la Federación. Me parece, José Joaquín, que hay otros temas que debemos de tocar aquí, aprovechándonos de Noelío y de Milton.
Licenciado Peraza, sí, permítame señor. un segundo, vamos a ir a un corte y ya venimos con ese tema tan importante. Me pusieron un mensaje que no lo escucho. Además de esto de la asamblea, De frente, lo que nadie habla en deportes. Ya regresamos. ¿verdad? Porque era la segunda división. Ok. De frente, lo que nadie habla en deportes. Continuamos, don Milton, quería hacerte otra pregunta sobre la jerarquía de la federación. Históricamente yo he presentado a la Federación de Fútbol y soy de criterio de que el ente jurídico superior del fútbol es la Federación Costarricense de Fútbol y que la estructura programática debería ser igual para las 6 ligas, cosa que no es en este momento ni lo ha sido históricamente, porque hay algún artículo por ahí que dice que las ligas tienen cierta autonomía, eso dice por ahí, pero dice también que todos los reglamentos de cada una de las ligas las aprueba el comité director de la federación. Entonces, cuando uno ve, Milton, en este momento que el INAFA fue denunciada no sé por cuántos equipos, pero que esto la federación lo agarra y lo manda al comité de ética de la federación, me queda la gran duda, porque solo el INAFA va ahí al comité de ética de la federación, cuando hemos estado aquí hablando de otras ligas que tienen no sé si iguales circunstancias o peores, me queda la duda, don Milton. Bueno, Luis, yo lo que le puedo decir es que no llueve parejo, ¿verdad? Es más, para no pasar a ser juez y parte, yo no voy a decir que no esté bien, a pesar de que yo tengo un criterio muy claro ya, y ahora lo voy a explicar muy rápido, que no esté bien que hayan abierto una investigación en el comité de ética sobre supuestas anomalías en INAFA y específicamente en relación con don Juan Carlos Román. Lo hicieron, y lo hicieron sin pruebas, porque se basaron en un artículo periodístico, y cuando se pidió el expediente les dijeron que no había ninguna prueba dentro del expediente, que la iban a solicitar a las personas que se mencionaban dentro del artículo periodístico. Así fue, y lo digo porque yo estoy en esa liga, y eso se discutió, por supuesto, en el comité director de la liga, porque hay que ser consecuentes. Si estoy criticando algo, eso fue lo primero que se le pidió cuentas al señor presidente del INAFA de qué es lo que estaba pasando. Pero yo creo que también hay otras cosas que deberían revisarse, y el comité de ética debería de oficio también actuar en una serie de circunstancias. Por ejemplo, yo considero que el rechazo de un reglamento que se pretende inscribir porque se diga que es abiertamente antidemocrático no es algo que se deba dejar pasar de lado. O sea, eso es un intento de un dirigente de convertirse en un dictador, porque así es, eso fue lo que dijo el registro, que no lo aprobaba porque era totalmente antidemocrático. Pero también tienen que haber otras cosas que se han discutido, que deberían ser también analizadas desde la óptica del comité de ética, de diferentes dirigentes.
y que no se reserve eso nada más al tema de don Orlando Moreira, al tema de don Jafet Soto, el tema de don Pablo Salazar y ahora el tema de Juan Carlos Román. Si el comité de ética, todos disidentes. Bueno, eso es un buen punto, ¿verdad? Todos de un grupo específico. Si el comité de ética está siendo tan activo, cosa que alabo, porque si hay algo que de fortalecer dentro de una organización de interés público como es el fútbol en Costa Rica, porque es de interés público que no esté declarado así en ningún decreto, es la ética. Entonces yo creo que esa función de esa comisión es muy importante, pero debe ser una función generalizada y actuar también de oficio cuando salen noticias que revelan algunas situaciones en las que al menos en forma indirecta, se señala a algún otro dirigente, no importa de qué bando sea o no importa cuál sea su adscripción política, si queremos llamarlo así, eso no, el comité de ética está sobre eso, está y debe estar sobre eso. Entonces yo creo que sí, que me parece que hay algunas investigaciones que hacen falta por abrir. Gracias, Noel Ivo. Le iba a hacer una pregunta muy concreta sobre esto de las ligas y posiblemente el comité de ética. Usted sabe y todos sabemos que la Liga de Ascenso descendió al equipo de Curriabat, ¿verdad? El argumento del descenso es que el equipo de Curriabat tiene 28 jugadores inscritos y que el reglamento dice que son 25. Ese es el argumento que dicta el comité de competición de la Liga de Ascenso y después un tribunal deportivo que es como un tribunal de alzada que tiene la segunda división. La pregunta, usted estuvo en el comité director 2 periodos. Cuando usted estuvo vinieron las plataformas de FIFA para inscripciones y inscripciones. ¿Cuál es el alcance de esas plataformas de FIFA? Son las oficiales del fútbol. La FIFA viene y las impone porque son el procedimiento que ellos creen con el que se tienen que inscribir jugadores inscribir y desinscribir jugadores en primera y en la Liga de Ascenso, que son las ligas profesionales de Costa Rica. En una correcta gestión administrativa, si dijera en algún reglamento de inscripción que solo 25 jugadores puedes tener, es responsabilidad de la administración de la liga decirle a usted no puede inscribir más de 25, o sea, usted puede presentar 35 y decirle, mire, le inscribo 25, 35 no, escoja ahí los 25 que usted ocupa, los otros 10 se quedan afuera. Entonces, es responsabilidad de la liga, si eso sí, haber rechazado 3 de oficio, o sea, ni siquiera yo, porque a uno se le puede ir perfectamente, uno más, uno menos, dependiendo cómo esté el tema, o su asistente. La cosa es que si son 25, debe llenar el campo de esos 25. Por ejemplo, digamos que se dice que tienen que, ejemplo, que tengan que participar, que inscribirse 5 menores de 21 años. Bueno, tiene que haber un campo para 5 menores. Si usted no cumple, tiene que apercibirle al equipo que le faltan 2 o 3. Entonces, o que tiene 7. O que tiene 7. Bueno, es que mínimo son 5, pues más. Listo. Pero hablemos de mínimo. Si sí. Si inscribes 4 y te falta 1, tienen que decirte, mira, estás haciendo falta la regla. Tenés que desinscribir a uno de los adultos, llamémoslo así, mayores de 21, inscribir al otro. Entonces, el tema es una gestión administrativa correcta, no es de parte del equipo, porque a veces pasa que un jugador se inscribe y administrativamente no lo desinscriben y por error se inscribe en otro lugar, pero no es culpa del equipo. El equipo pidió que lo inscribiera, siguió inscrito. No, digo, pero una pregunta, es que aquí hay cosas que uno no entiende. O sea, en la época de la tecnología, estamos en la época de la tecnología, ¿es correcto? Sí. Si es en una base de datos que usted inscribe a los jugadores, me imagino que cuando se llega al número 25 o el 26, ya no lo puede inscribir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un problema de la dije una gestión correcta administrativa. No puedes escribir más de 25. Ok, pero entonces de inmediatamente la administración, si no tiene el sistema adecuado o el software adecuado para hacer ese tipo donde pone el 26 ya no se puede inscribir, o por lo menos decirle, mandarle una nota, usted ha inscrito 28 jugadores, de inmediato tiene que eliminar 3. No te los puedes recibir. Es
Es que no puede ni siquiera escribir todos los 28. Por eso. O sea, no puede escribir ni uno ni 28, Pero- porque son 25. No solo eso, sino que dicen que antes eso se hacía manualmente. ¿Sí? Manualmente. Y no dejaban a uno escribir. Y no o sea, dejaban escribir a la gente. Y manual, ahora resulta, manual. manualmente, y ahora resulta que usando plataformas. usando plataformas y tecnológicas. se cometen esos Horrores. errores. Pero no solo eso, no preciso las fechas, y no sé si ustedes lo saben, pero el otro día en un programa de televisión pusieron en la pantalla donde el equipo de Curriabat me parece que había mandado a inscribir a esos jugadores para quedar a derecho con los 25. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se hicieron esas barbaridades? No entiende uno. Entonces, el fútbol de Costa Rica sigue enfermo. ¿Sí? Bueno, José Joaquín, es que es parte de lo mismo. Vamos a ver, hasta donde yo tengo entendido, de esos 28 jugadores que hay 2 jugadores que desde febrero pasaron a ser jugadores del Sporting San José y juegan con el Sporting San José. Y estaban inscritos en Curriabat. Sí, entonces es parte de los 3 que están cuestionando Santa Rosa y que la segunda dijo que sí, que están inscritos con Curriabat. Tal vez Don Milton me amplía. Vean lo importante que hay aquí. ¿Cómo? Eso es interesante, Eso se lo voy a explicar, don Rodrigo. Voy a tratar de hacerlo. Sí, explíquemela a mí como si fuera un chiquito de 5 años que no entiendo nada. Mire, lo primero que hay que establecer aquí en esta mesa es que para que usted altere un resultado deportivo tiene que haberse dado una falta gravísima, ¿verdad? No que supuestamente haya una discrepancia en el archivo de jugadores de que tiene 28 y debió haber tenido 25, y en la liguilla el equipo que desciende administrativamente empató el primer partido y ganó el segundo, o sea, de 6 puntos ganó 4, pero lo descendieron porque supuestamente hay 28 registros y tenía que tener 25. Ojo que estoy diciendo 28 registros, no estoy hablando de jugadores. Perdón, don Milton, para ir entendiendo. Esos famosos 28 jugadores que dicen que tienen, o sea, eran viejos. O sea, Sí, era sí, pasado. sí, 28. O sea, lo que le sacaron fue un Chuquilla viejo. 28 registros, sí señor, viejo. No fue un tema del partido. Y no, nada que ver, es Fue más. que ya estaban, digamos, desde el año pasado inscritos. Vean, el punto es esos jugadores en determinados momentos se desinscribieron. Curriabat presentó la gestión para desinscribirlos por medio de FIFA Connect, que la segunda división en una de sus resoluciones indica que FIFA Connect no importa, que ese no es el sistema oficial, que el sistema oficial es el registro que tienen ellos, la hoja de Excel debe ser. Se demostró que esos jugadores desde febrero, 2 de ellos estaban jugando, uno con la U20 de Sporting San José y el otro también. Inscritos, o sea, Bueno, jugando entonces, con Sporting. tenían doble inscripción, estaban inscritos con Sporting, habría que entonces bajar a Sporting, quitarle el campeonato Sporting, porque también Sporting entonces incurrió en una mala alineación, y supuestamente estaban inscritos también con Curriabat, cosa que no es cierto. ¿Qué fue lo que sucedió? Aquí hay que revelar el secreto, si es que se le quiere llamar así. Un error administrativo hizo que no se descargara el nombre de esos jugadores que se habían pedido desinscribir de la lista que maneja la segunda división. Se demostró con los recursos que presentó Curriabat que esos jugadores no los contaba con ellos desde varios meses antes de que se jugara la liguilla del descenso. Desde febrero. Desde febrero. Y que es más que 2 de esos jugadores terminaron de participar con Sporting San José. Ahora me van a decir, no, pero eran U20, sí, pero los U20 pueden hasta jugar con el equipo mayor, eventualmente con la cédula. Sí, pero no pueden estar en 2 equipos. Sí, Eso es que no estaban en 2 equipos, estaban con Sporting. Lo que pasa es que por un error administrativo, el nombre de esos muchachos no se descargó de la lista. Entonces los sacan en la lista ahora y los ponen como Pero que- Curridabat nunca tuvo más de 25 jugadores a disposición. Curridabat nunca alineó a esos muchachos, a esos 3 muchachos. Curridabat nunca los tuvo sentados en la banca. Curridabat nunca los tuvo sentados ni en la gradería ni de invitados. Simple y sencillamente que el nombre de esos muchachos por error no se había borrado de una lista a pesar de que ya estaba en otro equipo. Pero yo Pero a voy a pesar decir de algo. eso, y a pesar de que Curridabat empató el primer juego y ganó el segundo,
administrativamente lo descendieron y Santa Rosa mantuvo la categoría. Voy a decir algo, pero qué genios los de Santa Rosa de haberse dado cuenta, hicieron un estudio de toda la historia de los jugadores de Curridabat y fueron y estudiaron los archivos. Que carga, ¿verdad? Por magia. No, pero es que hay una cosa más grave, ¿no? Se fueron a estudiar todo Curridabat. El presidente. Porque nadie le contó en la Liga Ascenso a San Ramón, a Santa Rosa lo que pasó. No, aquí. el presidente salió en unas declaraciones a decir que él tenía conocimiento antes de la liguilla, que no importaba si perdía la liguilla porque él iba a ganar la apelación. Eso salió diciendo el presidente de Santa Rosa, ¿verdad? Para que usted se entere de cómo está la situación, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer ver no, el fair play no existe. Yo lo que quiero dar a entender es que las anomalías no son la asamblea, hay más anomalías que uno dice, pero ¿cómo pasan estas cosas, verdad? ¿Qué es lo que sucede con el representante de Curridabat? Tiene que adversa al presidente de la Liga de Ascenso. Bueno, y entonces ahí se la mando. O sea, lo que puedo entender es que Curridabat no estaba en la tendencia de don Sergio, por así decirlo, ¿verdad? Porque aquí queda como muy claro, o sea, con lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Y de todos los antecedentes que nos dice Milton, entonces es muy triste saber que estas cosas están sucediendo en el fútbol de Costa Rica. Y por eso, qué dicha que hay un programa como De Frente, ¿verdad? Para hablar todo este tipo de cosas que no se dicen, porque desde hace muchos años nuestros programas, los programas que nosotros oímos, lamentablemente no nos informan de nada de esto. Pero aquí usted va a tener la oportunidad de poder escuchar este tipo de cosas, lo que tiene que ver con la política, lo que tiene que ver con todas estas anomalías que están pasando en el fútbol de Costa Rica y que de alguna manera quienes están involucrados quieren pasarlas como desapercibidas, como que son simples situaciones que se pueden, una palabrita que utilizan mucho, subsanar, que cada vez que dicen subsanar, a mí me entran como nervios, licenciado Peraza. No sé qué les quiere hacer con eso. Que no veo. Ok, vamos a ver, don José Joaquín, estoy estresado un poco. Bueno, uno dice que en el fútbol pasan muchas cosas, ¿verdad? Y hoy empezamos con el fútbol porque es el deporte que nos apasiona en este país. Yo he pasado por varias disciplinas deportivas, pero me considero futbolista. Posiblemente dicen que los dirigentes somos deportistas frustrados, pero a mí me gusta el deporte desde hace, no sé, 50 años de mi vida. Y practiqué algunos, pero no era tan bueno, pero sigo apasionado en el tema Y cuando usted hablaba del nombre que le pusimos De Frente, es porque a veces comentamos la parte técnica, la parte deportiva, pero cuando uno tiene colegas como Noel Ivo, como Milton, que le